1. En el año 79 después de Cristo, la ciudad romana de Pompeya era un centro próspero y vibrante, hogar de unas 20.000 personas. La ciudad estaba rodeada por las montañas, incluida la imponente montaña Vesubio. Los pompeyanos vivían una vida cómoda y disfrutaban de las comodidades de la civilización romana. Las calles de Pompeya estaban llenas de vida, con gente que se reunía en los foros, los templos y los baños públicos. Los mercados estaban llenos de productos frescos y bienes importados. Los teatros y anfiteatros ofrecían entretenimiento a los ciudadanos. Los pompeyanos eran un pueblo culto y educado. La ciudad tenía varias escuelas y bibliotecas. Los ciudadanos disfrutaban de la poesía, la filosofía y la música. La vida en Pompeya era también una vida de placer. Los pompeyanos eran conocidos por su amor por la comida, el vino y los juegos. La ciudad tenía muchos restaurantes, bares y tabernas. También había varios burdeles y casas de baños. Los pompeyanos eran un pueblo religioso. La ciudad estaba llena de templos dedicados a los dioses romanos. Los ciudadanos participaban en festivales y ceremonias religiosas a lo largo del año. La vida en Pompeya era buena. Los pompeyanos eran un pueblo feliz y próspero. Pero su felicidad se vería interrumpida por una tragedia. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción. La ciudad de Pompeya fue destruida y enterrada bajo una capa de ceniza volcánica. La erupción del Vesubio fue un evento devastador. Pero también fue un momento de congelación en el tiempo. La ciudad de Pompeya fue preservada por la ceniza volcánica. Hoy, los arqueólogos pueden excavar los restos de la ciudad y aprender sobre la vida de los pompeyanos. La vida cotidiana en Pompeya antes de la erupción del Vesubio fue una época de prosperidad y felicidad. Los pompeyanos eran un pueblo culto y educado. Disfrutaban de las comodidades de la civilización romana y vivían una vida de placer. Pero su felicidad se vería interrumpida por una tragedia. La erupción del Vesubio destruyó la ciudad de Pompeya y enterró a sus habitantes. 2. El día a día en Pompeya. Imagina despertar en Pompeya. El sol baña las calles empedradas, calentando las casas de tejas rojas. El aroma a pan fresco se mezcla con el olor a mar, recordando la cercanía del puerto. Los habitantes se levantan temprano para comenzar sus labores. Los hombres, vestidos con túnicas y sandalias, se dirigen a los talleres artesanales o los campos. Los artesanos trabajan el metal, la cerámica y el vidrio, creando objetos de uso cotidiano y lujo. Los agricultores cultivan viñedos y huertos, produciendo los alimentos que sustentan a la ciudad. Las mujeres, ataviadas con elegantes túnicas y joyas, se ocupan de las tareas domésticas. Muelen el grano para hacer pan, cocinan deliciosos manjares y cuidan de los niños. Muchas mujeres también participan en el comercio, vendiendo productos en los mercados o administrando las propiedades familiares. 3. El corazón de Pompeya, el foro. El foro es el centro neurálgico de Pompeya, el lugar donde la vida pública y social se desarrolla. Aquí se encuentran los edificios más importantes de la ciudad, el templo de Júpiter, la basílica, la curia y la casa de los comicios. Los pompeyanos se reúnen en el foro para discutir asuntos políticos, realizar transacciones comerciales y socializar. Los oradores pronuncian discursos, los abogados defienden a sus clientes y los vendedores ambulantes ofrecen sus productos. 4. Entretenimiento y ocio. Pompeya era una ciudad que valoraba el ocio y el entretenimiento. Los habitantes disfrutaban de una amplia variedad de actividades para pasar el tiempo. Los teatros y anfiteatros eran los lugares ideales para asistir a representaciones teatrales, conciertos de música y combates de gladiadores. Los baños termales eran un lugar de encuentro social, donde los pompeyanos podían relajarse y conversar. 5. La religión en Pompeya. La religión era una parte fundamental de la vida de los pompeyanos. La ciudad estaba llena de templos dedicados a una gran variedad de dioses romanos. Los habitantes participaban en festivales y ceremonias religiosas a lo largo del año, realizando sacrificios y ofrendas a los dioses. 6. La gastronomía pompeyana. La gastronomía pompeyana era variada y deliciosa. Los pompeyanos eran grandes amantes de la buena comida y el vino. Los restaurantes y tabernas ofrecían una amplia gama de platos, desde simples bocadillos hasta elaborados banquetes. 7. La vida familiar.
La familia era la unidad social más importante en Pompeya. Las casas pompeyanas estaban diseñadas para la vida familiar, con habitaciones para dormir, cocinas, comedores y atrios. Los niños eran educados en casa y se esperaba que respetaran a sus padres y a los mayores. Página 8. La esclavitud en Pompeya. La esclavitud era una práctica común en Pompeya. Los esclavos realizaban una gran variedad de tareas, desde trabajar en los campos hasta servir a sus amos en sus hogares. A pesar de su condición, algunos esclavos gozaban de cierta autonomía y podían incluso llegar a ser libres. 9. Las termas de Pompeya. Las termas eran uno de los lugares más populares de Pompeya. Estos baños públicos eran mucho más que lugares para asearse. Eran centros sociales donde las personas se reunían para relajarse, conversar y hacer negocios. 10. Un vistazo a las casas pompeyanas. Las casas pompeyanas eran muy variadas, desde pequeñas viviendas de 1 o 2 pisos hasta grandes mansiones con lujosos frescos y mosaicos. Muchas casas tenían jardines interiores y patios, donde los habitantes podían disfrutar del aire fresco y la luz del sol. 11. Los niños en Pompeya. La vida de los niños en Pompeya variaba mucho según su clase social. Los hijos de familias ricas recibían una educación formal en casa o en escuelas privadas, aprendiendo a leer, escribir y contar. Los niños de familias más modestas, en cambio, a menudo trabajaban desde muy temprana edad, ayudando a sus padres en el hogar o en el taller. 12. El comercio en Pompeya. El comercio era una actividad vital para Pompeya. Los mercados estaban llenos de productos de todas partes del Imperio Romano, tejidos, cerámicas, alimentos, vinos. Los comerciantes pompeyanos eran expertos negociadores y mantenían relaciones comerciales con otras ciudades. 13. Las elecciones en Pompeya. Pompeya era una ciudad con una vida política activa. Los ciudadanos pompeyanos tenían derecho a votar en las elecciones para elegir a los magistrados que gobernaban la ciudad. Las campañas electorales eran a menudo muy animadas y los candidatos utilizaban diversas estrategias para ganar votos. 14. La vida social en Pompeya. La vida social en Pompeya era rica y variada. Los pompeyanos se reunían en sus casas, en los baños termales, en los teatros y en los foros para socializar, celebrar fiestas y establecer relaciones. 15. La superstición en Pompeya. Como en muchas sociedades antiguas, la superstición formaba parte de la vida cotidiana de los pompeyanos. Creían en los amuletos, los oráculos y los signos divinos. Muchos hogares tenían altares dedicados a los dioses Lares y Penates, a quienes se les ofrecían sacrificios para proteger a la familia. 16. La moda en Pompeya. Los pompeyanos eran muy conscientes de la moda. Las mujeres utilizaban vestidos coloridos y elaborados peinados, mientras que los hombres vestían túnicas y togas. Las joyas y los accesorios eran muy populares y se utilizaban para mostrar el estatus social. 17. Los esclavos en Pompeya. La esclavitud era una institución fundamental en la sociedad romana y Pompeya no era una excepción. Los esclavos realizaban una gran variedad de tareas, desde trabajar en los campos hasta servir a sus amos en sus hogares. Algunos esclavos eran propiedad del Estado, mientras que otros eran propiedad de particulares. 18. Los animales en Pompeya. Los animales desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de los pompeyanos. Los perros eran utilizados como guardianes, los caballos para el transporte y los gatos para controlar las plagas de ratones. Además, muchos pompeyanos tenían aves exóticas como mascotas. 19. Las enfermedades en Pompeya. A pesar de los avances en medicina, los pompeyanos sufrían de muchas enfermedades, como la malaria, la tuberculosis y la disentería. No existían tratamientos efectivos para muchas de estas enfermedades y la esperanza de vida era relativamente baja. 20. La erupción del Vesubio. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la vida en Pompeya se interrumpió bruscamente con la erupción del Vesubio. Una nube ardiente de ceniza y gases volcánicos cubrió la ciudad, sepultando a sus habitantes y preservando así un momento único en la historia de la humanidad. 21. La arquitectura de Pompeya. La arquitectura de Pompeya era una mezcla de estilos griego y romano. Las casas pompeyanas eran famosas por sus frescos coloridos y sus mosaicos intrincados, que representaban escenas de la vida cotidiana, mitología y paisajes.
Los edificios públicos, como el foro y los templos, eran majestuosos y demostraban la riqueza y el poder de la ciudad. 22. La economía de Pompeya. La economía de Pompeya se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. Los productos agrícolas, como el vino y el aceite de oliva, eran exportados a otras partes del Imperio Romano. El comercio marítimo era muy importante, ya que Pompeya estaba situada cerca del mar. 23. La política en Pompeya. Pompeya era una ciudad con una vida política activa. Los ciudadanos elegían a sus magistrados, quienes se encargaban de gobernar la ciudad y administrar la justicia. Las elecciones eran a menudo muy competitivas y los candidatos utilizaban diversas estrategias para ganar votos. 24. La religión en Pompeya y. La religión era una parte integral de la vida cotidiana de los pompeyanos. Adoraban a una gran variedad de dioses romanos, como Júpiter, Juno y Minerva. Los cultos misteriosos, como el culto a Isis, también eran populares. 25. La educación en Pompeya. La educación era importante para los pompeyanos, especialmente para las clases altas. Los niños recibían una educación formal en casa o en escuelas privadas. Los temas estudiados incluían la lectura, la escritura, la aritmética, la historia y la filosofía. 26. La vida después de la muerte en Pompeya. Los pompeyanos creían en la vida después de la muerte. Los rituales funerarios eran importantes y los muertos eran enterrados con objetos que se creía que les serían útiles en el más allá. 27. La erupción del Vesubio y. La erupción del Vesubio fue un evento catastrófico que cambió el curso de la historia. La ciudad de Pompeya quedó sepultada bajo una gruesa capa de ceniza volcánica, preservando así un momento único en el tiempo. 28. Las excavaciones arqueológicas. Las excavaciones arqueológicas en Pompeya han revelado una gran cantidad de información sobre la vida cotidiana de los romanos. Los arqueólogos han descubierto casas, tiendas, talleres, baños, templos y muchas otras estructuras. 29. Pompeya hoy. Hoy en día, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Millones de turistas acuden cada año para ver de cerca esta antigua ciudad romana. 30. El legado de Pompeya. Pompeya nos ha dejado un legado invaluable. La ciudad nos permite vislumbrar cómo era la vida en la antigua Roma y nos enseña mucho sobre la historia, la cultura y la sociedad romanas. 31. La medicina en Pompeya. Aunque no existían los antibióticos ni las cirugías modernas, los pompeyanos tenían sus propios métodos para tratar enfermedades. Utilizaban hierbas medicinales, baños termales y sangrías. Los templos también servían como centros de curación, donde los enfermos buscaban la ayuda de los dioses. 32. La agricultura en Pompeya. La agricultura era una actividad fundamental para la economía de Pompeya. Los pompeyanos cultivaban una gran variedad de productos, como uvas, aceitunas, trigo y hortalizas. Los viñedos y los olivares eran especialmente importantes, ya que el vino y el aceite de oliva eran productos muy valorados. 33. La esclavitud en Pompeya y. La esclavitud era una institución profundamente arraigada en la sociedad romana, y Pompeya no era una excepción. Los esclavos realizaban una gran variedad de tareas, desde trabajar en los campos hasta servir como sirvientes en las casas de sus amos. 34. La vida de las mujeres en Pompeya. La vida de las mujeres en Pompeya estaba limitada por las costumbres de la época. Las mujeres casadas tenían pocos derechos legales y estaban subordinadas a sus maridos. Sin embargo, algunas mujeres ricas tenían un papel importante en la sociedad y podían participar en actividades sociales y culturales. 35. Los juegos y el entretenimiento en Pompeya. Los pompeyanos disfrutaban de una gran variedad de juegos y entretenimientos. Los gladiadores combatían en el anfiteatro, los teatros presentaban obras de teatro y los baños termales eran lugares de encuentro social. 36. Los tesoros de Pompeya. Las excavaciones arqueológicas en Pompeya han sacado a la luz una gran cantidad de tesoros, como joyas, monedas, obras de arte y objetos de uso cotidiano. Estos hallazgos nos permiten conocer mejor la vida de los pompeyanos y su cultura. 37. La erupción del Vesubio. 3. La erupción del Vesubio fue un evento catastrófico que cambió el curso de la historia. La nube ardiente que cubrió Pompeya alcanzó temperaturas de hasta 700 grados Celsius,
incinerando a muchos de sus habitantes. 38. La preservación de Pompeya. La ceniza volcánica que cubrió Pompeya actuó como una cápsula del tiempo, preservando la ciudad y sus habitantes en un instante de tiempo. Gracias a esto, los arqueólogos han podido reconstruir la vida cotidiana de los pompeyanos con un detalle asombroso. 39. Pompeya y el turismo. Hoy en día, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Millones de turistas acuden cada año para explorar las ruinas de esta antigua ciudad y conocer la historia de sus habitantes. 40. El futuro de Pompeya. La conservación y restauración de Pompeya es un trabajo continuo. Los arqueólogos y los conservadores trabajan juntos para preservar este sitio único y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de él. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de la vida en Pompeya? Podemos explorar temas como la religión, la economía, la política o la vida social de los pompeyanos. Continuar y cerrar. Absolutamente. Continuemos desvelando los misterios de Pompeya y luego cerraremos este fascinante viaje en el tiempo. 41. La vida nocturna en Pompeya. Aunque no tenemos luces eléctricas ni discotecas, la vida nocturna en Pompeya era bastante animada. Los pompeyanos se reunían en tabernas y bares para beber vino, charlar y escuchar música. Los más adinerados organizaban banquetes y fiestas en sus casas. 42. Los artesanos de Pompeya. Pompeya era un centro de producción artesanal. Los artesanos pompeyanos eran expertos en la fabricación de objetos de vidrio, cerámica, metal y textiles. Sus productos eran vendidos en los mercados locales y exportados a otras partes del Imperio Romano. 43. La religión en Pompeya. 3. La religión era una parte fundamental de la vida cotidiana de los pompeyanos. Los templos eran lugares de culto y de reunión, y los festivales religiosos eran celebrados con gran entusiasmo. Los pompeyanos creían en una gran variedad de dioses y diosas, y practicaban numerosos rituales y ceremonias. 44. La erupción del Vesubio y V. La erupción del Vesubio fue un evento catastrófico que sepultó a Pompeya bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. La ciudad quedó abandonada durante siglos hasta que fue redescubierta en el siglo XVI. 45. Pompeya y la cultura popular. Pompeya ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas y escritores a lo largo de los siglos. La ciudad ha sido representada en novelas, películas y obras de teatro. 46. El futuro de Pompeya y la conservación y restauración de Pompeya es un desafío constante. Los arqueólogos y los conservadores trabajan para proteger este sitio único y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de él. 47. ¿Qué podemos aprender de Pompeya? Pompeya nos enseña mucho sobre la vida cotidiana en la antigua Roma. Nos permite ver cómo vivían, trabajaban y se divertían las personas hace casi 2000 años. También nos enseña la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. 48. Visitar Pompeya. Visitar Pompeya es una experiencia única. Caminar por las calles de esta antigua ciudad y ver de cerca los edificios, los objetos y los restos de sus habitantes es como viajar en el tiempo. 49. Conclusiones. Pompeya es una ciudad que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Su trágica historia y su rica cultura la convierten en un lugar fascinante para visitar y estudiar. 50. Hasta la próxima. Espero que este viaje a través de la vida cotidiana en Pompeya haya sido de tu agrado. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. Hasta la próxima. Cierre. Con esto concluimos nuestro recorrido por la antigua Pompeya. Hemos explorado desde la vida cotidiana de sus habitantes hasta los eventos que llevaron a su trágica desaparición. Pompeya es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de preservar nuestro pasado.